peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Ya se ha ido el temor, ha nacido el valor. Poderoso gigante, a mi lado estás. Nada me vencerá, la verdad ganará. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir. Poderoso gigante, a mi lado estás. Poderoso gigante, a mi lado estás. Poderoso gigante, a mi lado estás. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y los mantenga en salud. Y aquellos que el Señor ha permitido que estén pasando por una enfermedad, una dificultad, esperando que Dios los pueda sanar lo antes posible. Hoy, aprovechando el fin de semana de que en esta nación celebra su independencia, yo quiero hablar acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? Y hablar un poquito también acerca de la obediencia y el respeto. Yo quiero comenzar orando, pidiéndole al Señor que nos guíe en esta mañana. Una vez más, Señor, vengo ante tu presencia para agradecerte por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has estado haciendo con nosotros. Y, Señor, que tú enviaste a Jesús, el cual murió en la cruz por cada uno de nosotros sin nosotros merecerlo, Señor. Y en nombre de ese sacrificio podemos estar hoy ante ti, Señor, y podemos hablar de tu palabra. Guíanos, abre nuestro corazón el entendimiento, Señor, y que podamos utilizar lo aprendido en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, quiero leerle Juan 8:32 y Gálatas 5:13. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Voy a hablar un poquito acerca de la libertad. Yo busqué en algunos diccionarios y en la computadora el significado de la libertad. Dice que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Oigan la parte que es, esta parte es muy importante y debemos de mantenerla con nosotros, que dice de una manera responsable, elegir de una manera responsable. También otro dice, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida, obligada a una persona o una obligación específica por un deber o disciplina.
También dice que la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. También dice que la libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio. No estar prisionero, como lo dije anteriormente, es un valor humano de ser libre. Y yo quise traer esto en este fin de semana porque en Estados Unidos se celebra la independencia. En el 1776 unos hombres firmaron la Declaración de Independencia, pero también tenemos que tener cuidado cuando nosotros usamos la libertad, abusamos de la libertad. Más adelante voy a leer algunos pasajes que habla acerca de algunas palabras, algunos comentarios que hicieron algunas personas acerca de la libertad. Pero también quiero enfatizar en lo que dijo, lo que le dijo Jesús a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerden que Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él nos libera del pecado. Cuando nosotros lo conocemos a Él de una manera personal, es decir, cuando usted reconoce que es pecador, reconoce que Cristo murió por usted y que Cristo va a venir un día, y usted cambia de su actitud hacia el pecado, eso se llama arrepentimiento, y el Señor viene y lo hace libre del yugo del pecado que usted vivía anteriormente. Eso es en parte. También en Gálatas 5:13 el apóstol Pablo está hablando de que nosotros fuimos llamados a libertad, pero dice: solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Dice: no usemos la libertad como un pretexto para la carne. Ahora vuelvo a la definición de libertinaje. Fíjense que él está diciendo aquí que no usemos la libertad para ocasión de la carne. Y vengan, escuchen bien lo que encontré acerca de la palabra libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Dice: libertinaje es una actitud de abuso de la libertad. Fíjense cómo Pablo habla que no utilicemos la libertad como pretexto para la carne. Cuando él habla, está hablando de que no usemos la libertad para pretexto para la carne. Está diciendo que nosotros como creyentes somos libres, no nos da el derecho de hacer lo que nosotros nos dé la gana, lo que nosotros deseemos, lo que nosotros queremos, sin importar las personas que están a nuestro alrededor. Eso es lo que quiere decir Pablo en este sentido. Pero le voy a continuar leyendo. Dice: dada en que el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos. Dice: libertinaje viene de libertino, que deriva de la palabra en latín libertinus, que se refiere al individuo que transgrede las barreras sociales sin control ni obstáculo. El libertinaje es asociado al abuso o irrespeto de una determinada conducta, como por ejemplo el abuso de alcohol, las drogas, el sexo, que lleva consecuencias inmorales, antiéticas o ilegales. Fíjense que está hablando aquí en el diccionario, esto lo busqué yo en el diccionario, esto no lo estoy diciendo yo, estamos hablando de que esto fue un grupo de personas que se sentaron y que estudian una palabra, la identifican, dicen más o menos lo que se refiere y la ponen en un libro que nosotros compramos para ir a los que van a la escuela, los que van a la universidad. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo nosotros usamos de nuestra libertad. Por ejemplo, en estos días hay unos movimientos que las personas están saliendo a la calle haciendo protestas. Ok, usted tiene la libertad de protestar, usted tiene el derecho de protestar, pero también usted tiene el deber de cumplir con la ley establecida. Y Dios dice que la gente que están en cierta posición, los gobernantes, el departamento de policía, esos están puestos por Él. Entonces, si a ustedes le dicen, mire, usted tienen el derecho de protestar de una manera pacífica, ok, tienen hasta ciertas horas, la policía le dio ciertas horas,
y luego le dice a ustedes, mire, es tiempo de que se vayan a su casa. Estamos hablando que hay una ley que le está diciendo que ya lo que usted está haciendo ya debe de parar en ese momento. Entonces, como persona, debemos de respetar los derechos de las demás personas. Usted tiene el derecho de protestar, pero no tiene el derecho tampoco de ir a romper propiedades, a dañar las propiedades del otro, porque estamos hablando, el apóstol Pablo está diciendo que no utilicemos la libertad para ocasión de la carne o como pretexto para hacer lo que querramos. Voy a mencionar algunas frases célebres de algunas personas que escribieron lo siguiente acerca de la libertad. A continuación, una lista de frases célebres en torno a la libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás. Lacordaire. La libertad es el don más preciado que los seres humanos poseemos. Cervantes. La libertad es alimento nutritivo, pero difícil de gestión. Es, por tanto, necesario preparar a los hombres mucho tiempo antes de dárselo. Jean-Jacques Rousseau. No hay ningún hombre absolutamente libre. ¿Es esclavo de la riqueza, o de la fortuna, o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad? Eurípides. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Cicerón. Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de todos los hombres que me rodean. Mijail Bakunin. La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad de escuchar. Bob Marley. Cuando mueren los apegos, nace la libertad. Autor desconocido. La libertad no da la felicidad a las personas, simplemente la hace personas. Autor desconocido. La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. Albert Camus. Al final, la libertad es un tesoro que no todos valoran ni saben administrar. Por ejemplo, a veces yo no entiendo, yo monto bicicleta con frecuencia, 2 o 3 veces a la semana. Anteriormente montaba por las calles, ahora estoy montando por la acera, por una recomendación de mi esposa. Algunos accidentes que han habido de choferes imprudentes que tienen libertad y abusan de ella. Entonces, cuando iba por la calle o ahora que ando por la acera, me encuentro con botellas rotas, botellas de vidrio, de cerveza, normalmente de cerveza o de una bebida alcohólica. Ok, yo soy libre de tomarme mi cerveza, de tomarme mi licor, pero eso no me da derecho a utilizar mi libertad para cuando yo termine, que voy por el carro, lanzarla por la ventana del carro y para que otro vehículo que venga atrás se le dañe la goma. Ok, eso se llama abusar de mi libertad. Y no solamente eso, hay leyes que le dice a usted que no tire basura en el medio de la calle. Para eso hay lugares para poner la basura. Entonces, en este punto estamos abusando de la libertad. Ahora bien, yo quiero hablar acerca también de la obediencia. Hablé de la libertad, mencioné el significado de libertinaje. Entonces, yo quiero ahora mencionar lo que es la obediencia y el respeto. Estuve buscando también en el diccionario la definición de obediencia y respeto, y también voy a mencionar algunos pasajes de la Biblia. Son muchos, y si me pongo a hablarle a ustedes uno por uno, me tomaría todo el día o varias semanas. Pero vamos a sacar algunos y vamos a comentarlo. Pero antes que busquemos esos pasajes de la Biblia, quiero que leamos qué significa obediencia y qué significa respeto.
Dice obediencia. Obediencia es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Pablo, en el libro de 2 Timoteo 2:4, le está hablando a los militares, a los soldados. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Militares, policías, soldados, no le estoy diciendo que ya ustedes no son personas. Sí, son personas, pero ustedes tienen que obedecer una orden. Por ejemplo, la persona que le puso la rodilla encima a Floyd, él juró cumplir con una ley. Entonces, ¿cuál es la ley que él juró cumplir? Defender a la sociedad, proteger al pueblo, proteger a la sociedad. Entonces, a las personas que pagan su salario, él desobedeció un cumplimiento que él hizo. Él juró cumplir con un deber. Le puso la rodilla a Floyd en el cuello hasta que Floyd finalmente murió. Entonces, ahí no hay amor hacia los demás. Si él hubiese amado a la otra persona igual que a él, no hace eso. Entonces, tenemos que tener cuidado. Obediencia. Esta palabra se utiliza en diferentes contextos, como en la religión, el ejército, la familia o la educación. Procede del latín obedientia, palabra derivada del verbo obediere, obedecer, formada por ob, enfrentamiento, oposición, y audire, escuchar. Se puede sustituir la palabra obediencia por los siguientes sinónimos: sumisión, acatamiento, subordinación y sometimiento. Ok, ahora le voy a leer algunos pasajes con respecto a la obediencia. Dios nos manda, nos dice en su palabra que si nosotros obedecemos sus mandamientos, Él va a estar con nosotros todo el tiempo y nos va a guiar, nos va a dirigir, nos va a cuidar y nos va a proteger. En el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el verso 22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense que Dios, a través del profeta Samuel, le está hablando a Saúl. Saúl hizo una desobediencia de un mandato que solamente estaban distribuida a los profetas, y él vino y lo hizo, a los sacerdotes. Entonces, debemos de tener cuidado cuando nosotros nos dan, hay reglas para cumplir. Le voy a poner algo sencillo que pasa en el día a día, en el tránsito. Yo me gusta hablar mucho del tránsito porque a veces me incomodo con las personas que están a mi alrededor. No tengo que hacerlo, le pido perdón por eso. Pero las personas ven que hay un límite de velocidad. Dice, por ejemplo, en ciertas áreas que vaya a 45 o 40 y van por encima del límite. En el expressway, en las autopistas, hay un letrero que dice el máximo 70. Y normalmente vamos a 90 y a 100 o en muchos casos por encima de 100. Hay una ley. Y un grupo de personas se sentó y calculó la velocidad que se puede ir en caso de que una llanta se explote para poder controlar el vehículo. Si va después de esa velocidad, lo que va a pasar es que usted no va a poder controlar el carro. Entonces, eso fue estudiado, preparado. Entonces, vamos a cumplir con esa ley. Ok. A veces en nuestros hogares, nuestros padres tienen ciertas leyes, ciertas reglas, ciertas leyes de conducta dentro del hogar. Y normalmente las violamos. También cuando yo le digo a un hijo, fulano, saca la basura. Y él viene y saca la basura, pero va murmurando, se va quejando todo el camino. ¿Obedeció? Lo hizo, pero no obedeció. ¿Por qué? Porque la actitud también es importante. Debemos de obedecer
con un corazón alegre, hacer las cosas de una manera bien, de una manera correcta, con amor. Debemos de obedecer pensando también en las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, otro ejemplo sencillo, en el tránsito. A veces me paro en un semáforo y se me para un muchacho joven con los vidrios abajo, la moflería haciendo bulla con el carro o la música muy alta. ¿Quién le dijo a ese joven que a mí me gusta la música que le está escuchando? Si él quiere escuchar música, que la ponga para él, no para todo el mundo. Un vecino suyo que pone la música alta. ¿Por qué razón tiene que poner la música alta? Si él le gusta escuchar un tipo de música, que se ponga un audífono o que la ponga a un volumen que nada más lo puede escuchar él. No moleste a los demás. Si en su casa usted tiene un letrero que dice no deje que su perro haga su cosa ahí, no lleve su perro a hacer cosas ahí, entonces son cosas de conducta por el bien de los demás. Debemos de tratar la famosa regla de oro. Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo les doy 2 mandamientos. Fíjense que en el Antiguo Testamento hay 10, pero Jesucristo mencionó 2. Pero cuando yo le mencione estos 2, ustedes se van a dar cuenta que esos 2 abarcan los otros 10. Jesús le dijo a sus discípulos: amarás al Señor Jehová tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con tu corazón, con todo. Y dice, el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una regla muy buena si usted la practica. Trate a la otra persona como le gustaría que le traten a usted. Por ejemplo, si a mí no me gusta tal cosa, no se lo haga a los demás. Entonces, trate de hacer las cosas bien. Voy a buscar algunos pasajes acerca de la obediencia. No voy a hablar de ello, pero se lo voy a mencionar para que ustedes, por favor, lo revisen y puedan buscar. Josué 1.8. ¿Qué dice Josué 1.8? Vamos a buscar ese. Josué 1.8. ¿Qué pasa cuando uno desobedece y cuando uno obedece? Josué capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Dice, si tú haces lo que dice este libro, oiga lo que dice, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Estamos hablando de que la consecuencia de obedecer es que el Señor va a estar contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ok, entonces, si yo obedezco lo que dice este libro, la Biblia, en ese momento solamente él tenía los primeros 5 libros que Moisés había escrito. Entonces, pero ahí estaba la ley. Si él obedecía eso que estaba ahí, el Señor lo iba a guiar, como finalmente así fue. Dios guió a Josué y lo llevó a numerosas victorias. En el momento que él se apartaba, tenía dificultades, pero en el momento que él estaba con el Señor, tenía victoria. Otro pasaje muy importante que podemos buscar es Filipenses 2.8, que lo acabamos de leer. Lo leímos hace un ratito, Filipenses 2.8. Filipenses 2.8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el ejemplo de obediencia. Dios lo envió a que muriera en la cruz por nosotros. Y hubo un momento en su vida que él le dijo al papá que si era posible que pasara esa copa sobre él, que no lo permitiera. Pero al final dice, pero hágase tu voluntad. Fue obediente hasta la muerte. Ok, es importante la obediencia. Primera de Pedro 1.14. ¿Qué dice Primera de Pedro 1.14? Primera de Pedro 1.14 dice lo siguiente. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Está aquí hablando
de que los deseos de la carne que nosotros cometíamos antes de venir ante reconocer que Jesús es nuestro Salvador y que cambió nuestra manera de vivir. Anteriormente vivíamos de una manera y ahora vamos a vivir de otra. Eso se llama arrepentimiento, un cambio de actitud hacia el pecado. Lo que antes estaba mal, ya no lo voy a hacer más o no voy a tratar de hacerlo porque es un proceso. Usted tiene que ir progresando en el día a día. Entonces es muy importante que tengamos presente que Dios nos dio libertad. Esta nación se hizo grande por varias cosas. Número uno, fue fundada bajo principios cristianos, bajo principios bíblicos en sus orígenes. Si usted observa la Constitución y busca la Biblia, usted va a ver que va a haber muchas cosas que fueron extraídas de la Biblia. Entonces, punto número uno, que esta nación se hizo grande. Temor a Dios. Número dos, que esta nación se hizo grande. Son cosas que están en la Biblia. Que Él dice que si usted hace eso, a usted le va a ir bien. Él dice tratar, cuidar del extranjero, recibir al extranjero y tratarlo bien. Esta nación en sus orígenes recibió al extranjero y le dio oportunidad. Yo soy de la República Dominicana y el Señor me trajo aquí por una razón, no sé cuál es, pero yo le doy gracias a esta nación que me recibió y me ha dado la oportunidad. Entonces, esta nación se hizo grande por tratar bien al extranjero, buscar del Señor y tratar al extranjero. Fíjense la importancia de cuidar de la otra persona. Están cumpliendo la regla de oro que Dios le dijo a sus discípulos: amarás al Señor Jehová con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que hizo grande a esta nación. Esta nación, lamentablemente, está yendo un poco hacia abajo porque se ha olvidado de esos principios. Se está olvidando de Dios y no está cuidando del extranjero, no está tratando al extranjero. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, vamos a obedecer y vamos a buscar del Señor. Que el Señor lo bendiga. Vamos a orar para terminar. Una vez más, Señor, vengo ante tu presencia para agradecerte por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos aprender. Y gracias, Señor, por Jesucristo, a quien tú enviaste a morir por cada uno de nosotros en la cruz, sin nosotros merecerlo. Nosotros no merecíamos que tú hicieras eso por nosotros, pero lo hiciste. Y gracias a ese sacrificio es que podemos venir ante tu presencia para reconocer quién tú eres, aprender más de ti, dar gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y para interceder por los demás. Oh Señor, guíanos en este día a hacer tu voluntad, a cumplir con un mandato, a amar a la otra persona, a obedecer, a ser libre, no libertino, a cuidar de las cosas que están a nuestro alrededor y sobre todo a las personas que tú nos has permitido que podamos tener a nuestro alrededor. En nombre de Jesús. Amén.